Bienvenidos a nuestro programa. Soy la doctora Wendy Walsh, junto al abogado Gary Martin Hayes, fundador del bufete Gary Martin Hayes y Asociados. Gary, un abogado de lesiones personales con más de 35 años de experiencia, ha representado con éxito a clientes en compensaciones que superan el $1 billón. Hoy hablaremos sobre la protección de los derechos de personas gravemente heridas en accidentes de autos y camiones causados por la negligencia de otros. Gary, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, doctora Walsh, gracias por recibirme. No hay de qué. Antes de entrar en el tema de hoy, quería compartir un poco sobre tu impresionante trayectoria con nuestra audiencia. Gary cuenta con más de 35 años de experiencia legal, ofreciendo conferencias a abogados sobre reclamos de lesiones personales y compensación laboral. Otros logros incluyen pertenecer al prestigioso Multi-Million Dollar Advocates Forum, una asociación exclusiva para abogados con veredictos o acuerdos de mínimo 2 millones. Él ha sido reconocido varias veces como Super Lawyer en Georgia por otros abogados. Desde 2007, la Asociación Americana de Abogados Litigantes nombra a Gary como uno de los 100 mejores abogados de litigio en Georgia. Seguro que te sonrojas. Si los elogios no bastaran, Gary es uno de los principales abogados litigantes en Estados Unidos. Gary, eso es toda una lista de logros, pero no hemos terminado todavía. Ahora quiero hablar un poco acerca de tu bufete. Como uno de los principales bufetes de abogados de lesiones personales en Georgia, ustedes representan a personas que han perdido un ser querido o han sido gravemente heridos debido a las acciones negligentes de otros. Gary, tu bufete ofrece mucho a los residentes de Georgia. ¿Por qué decidiste ser abogado? Sí, crecí entre el sur de Alabama y el noroeste de Florida. Mi padre fue ministro metodista por más de 50 años. Y las personas que marcaban la diferencia dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, eran abogados. Y entonces vi a Atticus Finch luchando por los desamparados en la película Matar a un ruiseñor. Así fue como supe que quería luchar por los más débiles. Y me complace hacerlo por más de 35 años. Hay varias ramas del derecho en las que pudiste enfocarte. ¿Por qué elegiste muerte por negligencia y lesiones personales? Durante mi tiempo en la Facultad de Derecho, tuve la suerte de destacarme. Las compañías de seguros buscan a los mejores estudiantes para contratarlos. Así que tuve la experiencia de trabajar para las compañías de seguros y vi cómo trataban a las víctimas lesionadas, cómo trataban a los sobrevivientes. No podía seguir haciéndolo. Así que seguí el manual de las compañías de seguros y desde 1993 solo trabajo para las víctimas lesionadas y sus familias. ¿Qué le dirías a alguien si un ajustador de seguros intentara convencerlo de que no necesita un abogado? Sí, cuidado con el lobo con piel de cordero. Te dirán, no necesitas un abogado, yo me encargaré de todo. Pero no es así. Las aseguradoras son entidades con objetivos lucrativos. Ganan dinero de 3 formas: cobrando primas, manteniendo vigente el seguro con esas primas invertidas y convirtiendo los reclamos en ganancias. Están quedándose con el dinero que normalmente deberían pagar a la víctima lesionada, pero se lo están quedando porque esa persona no sabe que tiene derecho a recibirlo. La industria de seguros realizó un estudio a través del Consejo de Investigación de Seguros. Se descubrió que aquellos que consultaban con un abogado recibían un 40% más de dinero, pero al contratarlo obtenían 3.5 veces más. Wow. Debo aclarar que tu bufete se especializa en casos de muerte por negligencia, choques entre camiones con remolque y vehículos, lesiones personales. ¿Por qué escoger este campo? Sí, aún creo en el viejo refrán: a quien mucho abarca, poco aprieta. Quejarse y hacer reclamos no garantiza éxito en cada caso individual. Si perdió a un ser querido por un accidente de un tractocamión o laboral, no es conveniente contratar a un abogado que se encargue de diversos casos. Es preferible buscar a un especialista en el área legal que necesitas en ese momento para garantizar un buen desempeño. Porque estos casos y estas investigaciones pueden ser muy complicadas. Así es, y hay que saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. No se buscan personas recién graduadas en Derecho ni con 30 años de experiencia legal, pero sin conocimientos ni experiencia en estas áreas. Gary, vamos a hablar del trabajo que hace tu bufete con familias impactadas por accidentes de camiones, o ayudándoles si han resultado gravemente heridos por culpa de un camión grande. Y empecemos con este hecho interesante.
¿Puedes explicar por qué defiendes a la industria del transporte por carretera? Sé que es extraño. Nos especializamos en reclamos de camiones con remolques, pero el 99.9 de los conductores están sirviendo a nuestra economía. Hay un viejo dicho, si lo compraste, te lo trajeron, y se están llevando todo, desde materias primas hasta productos ya hechos, por todo el país. Y, de nuevo, el 99,9% lo está haciendo de la forma correcta. Se aseguran de que sus tractocamión y remolques estén seguros. Duermen lo necesario para poder manejar su camión con seguridad, y cumplen con las reglas y regulaciones federales de seguridad del autotransporte. Y los transportistas federales tienen la obligación de supervisar, controlar y entrenar a los conductores para garantizar el cumplimiento de normas federales de autotransporte en horas límite al volante. Gary, ¿por qué un choque entre un tractor y un auto es tan mortal? Son el tamaño y el peso de estos vehículos, 80,000 libras cuando están cargados. Por eso se les llama 40 toneladas de muerte. Si no conducen el tractocamión o remolque con seguridad, la fuerza al estar cargados puede ser descontrolada y no pueden detenerse de inmediato. Y en Georgia, 200 personas mueren cada año en accidentes de tractocamión con remolque por decisiones inadecuadas. Más de 5,000 choques no fatales ocurren cada año. Dios, 5,000. ¿Solo en Georgia? Sí, solo en Georgia. ¿Por qué ocurren estos choques y cuál es la causa principal? Una de las principales causas que hemos observado por varios años es el cansancio del conductor que ocurre tras muchas horas en la carretera. No duermen las horas mínimas requeridas, no hay suficiente descanso entre el último turno y regresan a la carretera. Imagínate. ¿Cuál es la regla? ¿Cuánto tiempo pueden conducir? El Federal Motor Carrier Standards establece el límite de horas de manejo y las horas para dormir a los conductores, así como el número mínimo de descansos que deben tener. ¿Cómo se prueba el cansancio del conductor al que nos referimos? Sí, estamos revisando el sistema de bloqueo del diferencial. Por eso es crucial contratar un abogado de inmediato. Necesitamos garantizar que los conductores registren manualmente las horas que conducen. El hecho de que han comprobado la seguridad de su tractocamión y remolque y el número de horas que han descansado. A través de la tecnología moderna, se pueden instalar un dispositivo llamado ELDs en tractores para el registro electrónico, que comprueba automáticamente el número de horas que estos conductores están al volante. ¿Cómo se consiguen estos libros o dispositivos? Inmediatamente enviamos una carta de preservación de pruebas a la compañía de camiones, a los conductores, a las compañías de seguros, diciéndoles que tienen que guardarlo porque es una prueba que necesitamos. O al menos tenemos que investigar y ver si ese conductor ha estado conduciendo más horas de las permitidas, porque a los 6 meses del siniestro pueden destruirla si no la conservan. Por eso queremos intervenir de inmediato para preservar esas pruebas. Entonces, ¿qué pasa si usted ha solicitado estos documentos y el camionero y la empresa de transporte los destruyen antes de los 6 meses? Sí, claro. Sinceramente va a ser un infierno para pagar por su parte. Sí, pueden haber sanciones penales civiles. Podría haber una suspensión o revocación de la licencia. Incluso situaciones donde el juez dice, ellos pidieron, tú lo destruiste. Estamos exponiendo la respuesta de la empresa de camiones al jurado, demostrando su culpabilidad. Así que la única pregunta que el jurado tiene que decidir es, ¿cuánto vale el caso? Exacto. Así es, exactamente. Wow. ¿Qué papel tiene una empresa de camiones en la vigilancia de sus conductores para asegurarse de que no se fatigan al volante? Sí, una vez más, las regulaciones federales exigen que la empresa supervise, entrene y sea responsable del conductor del camión, para asegurarse de que no sobrepasa las horas permitidas en la carretera. Y si no supervisan adecuadamente, también pueden ser considerados responsables. Gary, me di cuenta en su sitio web que usted tiene algo que se llama un equipo de ataque para representar a familias afectadas por accidentes. ¿Por qué lo tienes en tu bufete y qué función cumple? Sí, esto solo demuestra la importancia de que sea ser capaz de obtener rápidamente las pruebas y asegurarlas. Contamos con fotógrafos, videógrafos y pilotos de drones para capturar la escena del accidente desde distintos ángulos y ofrecer una perspectiva aérea única. Nuestros investigadores saldrán a hablar con todos los involucrados en el accidente, como los primeros en responder: bomberos, paramédicos, policía, los conductores de grúas. Es sorprendente la información que se puede obtener justo después de un accidente. Entre más tiempo pase, más se van borrando los recuerdos. Nuestros recuerdos se deshacen, lo comprendo. Sí. Al mencionar especializarse en accidentes de camiones, ¿es solamente a los que implican camiones grandes con remolque? Sí.
El transporte comercial no se limita a camiones con remolque, también involucra tractores que conducen bobtail sin remolque, camiones de saneamiento, basura, cisterna, van de servicios de reparto de FedEx, Amazon, van de pasajeros, autobuses, todos los tipos, sobre todo los regulados por las normas federales de portadores motorizados. Gary, sé que he citado algunos elogios al principio y probablemente debería haber empezado con esto. Usted no es solo un experto en estos casos. De hecho, escribiste un libro llamado La autoridad en reclamos de tractocamiones en Georgia. Sí, lo escribimos para otros abogados. Mi socia Sarah Jett y yo queríamos compartir nuestra visión y experiencia con los demás. Mi experiencia abarca defender compañías de seguros y representar víctimas lesionadas durante más de 35 años. Es algo que creemos que se merecen los clientes de los abogados. Es muy amable por tu parte compartir tu sabiduría. Gracias. Y sé que tenemos que hablarlo. ¿Cuáles son algunas de las lesiones más comunes las que se ven implicados estos vehículos comerciales y turismos? Sí, todo depende del gran tamaño y peso de los vehículos. Se observan accidentes fatales, accidentes mortales. Manejamos reclamos por lesiones graves, como parálisis, pérdida de extremidades y lesiones cerebrales traumáticas con sus efectos. Huesos rotos, hernias discales, toda la gama. Y usted sabe que trae algo más. No es solo un componente legal en el que el abogado necesita estar especializado, sino también son las lesiones, para poder entender lo que les pasó y convencer a un jurado. ¿Quién tiene derecho a presentar una demanda de muerte por negligencia? Sí, la ley en Georgia es muy estricta en cuanto a quién puede reclamar. Por ejemplo, si la persona estaba casada. Su cónyuge tiene derecho. Si estaba casado y tenía hijos, el cónyuge sigue siendo el único con derecho a reclamar, pero lo hace en su nombre y en el de los hijos. Si no había cónyuge y había hijos, los hijos tienen derecho a recibir y recuperar el dinero. Si no son menores de edad, se les nombra un tutor hasta que cumplan 18 años. Si no hay cónyuge, si no hay hijos, entonces los padres, si aún viven, tienen derecho. Y si no hay padres, los hermanos. Entonces los hermanos, ¿qué tipo de compensación puede buscar la familia en una demanda de muerte por negligenciazo en Georgia? En Georgia, una demanda fundamental es de muerte por negligencia y sucesión. Y Georgia es único en que la demanda por homicidio culposo se analiza cuál fue la pérdida desde la perspectiva de la persona que murió. Por ejemplo, estamos investigando las pérdidas intangibles, invisibles. ¿Qué valor tenía ver el amanecer, atardecer, pescar, jugar golf, estar con familia y amigos, ir a iglesia o ser voluntario para ellos? Y las pérdidas materiales resultantes de su fallecimiento, ¿qué dejarán atrás tras morir si tenían trabajo? Eso puede referirse a amas de casa o padres que cuidan a los niños en casa. Están prestando valiosos servicios al hogar, lavando la ropa, fregando los platos, cocinando, haciendo de taxi. Es hacer de taxista para los niños. Coloque cifras en dólares allí, ¿vale? Luego haga la reclamación de bienes. La reclamación de bienes, ¿qué es eso? Sí, es el patrimonio que intentas recuperar. La persona tenía muchas facturas médicas antes de fallecer por el accidente. Permanecieron en cuidados intensivos por un tiempo. Hablamos de cientos de miles, quizás hasta millones de dólares. Se incluyen los gastos de funeral y entierro en el patrimonio. Entendido. ¿Ha contratado a otros bufetes para estos casos? Sí, lo hacemos. Además, contamos con bufetes que nos ayudan con la reclamación de herencias cuando no hay testamento. Entonces, tienes que averiguar quién tiene derecho a reclamar y quién tiene derecho a la recompensa en el reclamo. Y si había testamento, hay que pasar por el tribunal testamentario. Buscamos un bufete para tratar sucesiones y herencias, mientras nos enfocamos en la demanda por negligencia, cada uno enfocado en su área. Claro que nuestros televidentes se preocupan por el costo de la representación. Todos creemos que los abogados son muy costosos, Gary. ¿Qué mensaje le das a los televidentes? Les pido que se calmen y me llamen, ya que le garantizamos 0 honorarios para mis clientes. Solo cobramos si ganamos. No le cobro a mis clientes por horas, llamadas telefónicas, cartas o reuniones. No trabajamos así. Solo recibimos pago si logramos una compensación para ellos. No quiero hacer perder el tiempo a nadie, si no siento que puedo ayudarlos de verdad. Como dije antes, mis clientes deben comprometerse a llamarme si tienen cualquier preocupación o inquietud. No les hace bien estar angustiados. Es mejor comunicarse. ¿Qué sucede con esto? Una llamada puede aliviar sus preocupaciones y calmar sus miedos. Gary, ¿cómo pueden saber si tienen un reclamo? ¿Qué deben hacer? Sí.
Ofrezco consultas gratuitas a todos. Pueden llamarme, es confidencial y sin obligación. Haremos preguntas para determinar si se enmarca en nuestra área y si es representable por nosotros. En resumen, aunque no sea nuestra especialidad, quiero ser la persona a la que acudan en caso de un problema legal. Hay abogados que se especializan solo en muerte por negligencia y reclamos por lesiones, así como en divorcios, casos de bancarrota y cierres de bienes raíces. Quiero enviar a esas personas a los expertos en esas áreas. Te sientes parte de una comunidad. Escribes libros para abogados, los formas y colaboras para ayudar a los demás a trabajar juntos. No es solo una obligación profesional, sino una obligación moral. Y mis padres siempre decían, cuando salíamos por la puerta para ir a la escuela, trata de hacer una diferencia en la vida de alguien hoy. Hijo de un predicador. Gran noticia para los espectadores heridos en accidentes. Tu bufete tiene un destacado historial de premios y de apoyo a víctimas de accidentes. ¿Cómo pueden los espectadores contactarte y conocer más sobre ti y tu bufete? Sí, acepte el reto telefónico del que hemos hablado antes. Coja el teléfono y llámeme. Nuestro número de teléfono es 1-800-WIN-WIN-1 o 770-934-8000. Pueden ir a nuestro sitio web garymartinhayes.com. Tengo muchos videos, no solo para dar a conocer mi bufete y a mí, sino también para educar sobre la ley y compartir nuestro trabajo con otros abogados. Me encanta que seas tan activo en la comunidad. Ha regalado más de 1000 cascos de bicicleta. Todos los necesitamos. Has concedido 15 becas universitarias a estudiantes de secundaria que lo merecen. Gary, la información que nos has dado hoy será muy útil para muchos de nuestros televidentes y sus familias que pueden haber sufrido lesiones graves en accidentes causados por otros. Es obvio que el bufete de Gary Martin Hayes & Associates es un bufete de abogados comprometido a ayudar a sus clientes a rehacer sus vidas. Y van a hacer lo que sea necesario para que las partes responsables rindan cuentas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. Y gracias por vernos.